Bueno, buenos días a todos. Norita, muchas gracias por la introducción. Como Nora lo indicaba, yo soy Marilyn Mazo, la representante directa de Finis Contact en Suroccidente. Soy la encargada de todo lo que es el tema de soporte técnico y comercial de la región. Le agradecemos a nuestro aliado Camati por esta invitación y por también la invitación a los clientes para poder participar en este webinar. Vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy cortico antes de que empecemos con el tema técnico que se requiere en este webinar. Entonces, voy a proyectar, me confirman ahorita cuando estés viendo la pantalla, porfa. Listo, la estamos viendo. Listo, entonces, eh, la indicación, pues vamos a empezar con algo, como les digo, un resumen muy rápido. Norita, te agradezco que pues mientras esté en la pantalla me ayudes con el acceso a los clientes, que hay varios que han estado ingresando, entonces como no lo alcanzo a ver, entonces para que tú nos Sí, colabores claro. con ello. Listo, entonces, Finis Contact es una compañía alemana, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, la cual pues desde hace casi 100 años está trabajando todo el tema de conectividad. Tenemos desde elementos desde Bornas, que fue de los primeros productos con los que se empezó a trabajar la marca, hasta llegar a la tecnología de hoy. ¿A qué se refiere con tecnología de hoy? Todo lo que está en tema de industria 4.0, transformación digital. Entonces, digamos que Phoenix ha tenido una evolución en el tiempo, como se pueden dar en la imagen. Empezamos en 1923 y hemos ido recorriendo este camino con diferentes productos, pero siempre con la característica principal, que es la innovación y la calidad. Entonces, Finis Contact se caracteriza en el mercado por ser un producto de muy alta calidad. ¿Listo? Nosotros, ¿dónde estamos o dónde podemos participar? Estamos definitivamente en muchos sectores. Estamos en en energía, tanto convencional como las nuevas energías renovables que estamos trabajando mucho durante estos últimos años, que es todo el tema de fotovoltaica, de eólica. Entonces, también estamos involucrándonos en ese tema. Estamos en todo lo que es la industria automotriz, en todos los que son procesos. Entonces, pues, nos pueden encontrar desde alimentos, bebidas, hasta cuidado personal. También nos pueden encontrar en todo lo que son trenes, metros, tranvías, automatización de infraestructura, telecomunicaciones, tratamientos de agua. Entonces, Phoenix Contact es un aliado muy interesante para ustedes porque sea de la industria que ustedes pertenezcan, nosotros podemos colaborarles con soluciones. Y como decía Nora, tenemos a nuestros especialistas, uno de ellos es el ingeniero Orlando Pachón, que son ingenieros que tienen experiencia en el sector donde ellos están asesorando. Entonces, tienen capacitaciones directamente desde Alemania. Hay entrenamientos constantes desde Casa Matriz para podernos actualizar en este tipo de tecnologías. Entonces, teniendo unas soluciones integrales, como les decía desde el inicio, no solamente es la borna, es desde la borna hasta el PLC, hasta la conexión con la nube. Entonces, lo que necesitamos son soluciones integrales. Lo que necesita nuestro cliente es una solución integral. Entonces, empezamos con tener una ingeniería eficiente. Dentro de mi ingeniería eficiente es poder hacer diseños apropiados según el requerimiento. En esto no solamente tienen el apoyo, como les decía, de nuestros especialistas o de nosotros que somos los representantes o de nuestro aliado como es Camati, que lleva mucha trayectoria en el tema de ingeniería, sino que también contamos con software que les ayuda a ustedes a poder hacer diseños de, de su requerimiento. Uno de esos software se llama Project Complete, que es el que ustedes pueden ver inicialmente en la imagen, que más adelante se los mostraremos un poco al detalle. Tenemos productos líderes en el mercado. Esto es una garantía para ustedes que no van a colocar en su solución cualquier tipo de equipos que puede ser muy económico al inicio,
puede ser, pero en el paso del tiempo, estos equipos van a poder generar fallas innecesarias. ¿Y cuánto nos cuesta una falla? Realmente el costo-beneficio de haber comprado un equipo económico versus una falla, una parada, el estrés de planta, que todo el mundo esté ahí pendiente, qué fue lo que pasó, gerencias pidiendo, por favor, necesitamos producir, necesitamos que las líneas empiezan a trabajar. ¿Eso realmente paga ese ahorro que se hace al inicio? Es una pregunta interesante que podemos estarnos haciendo. Instalación inteligente. Entonces, saber la ubicación correcta, cuáles son los equipos apropiados, cuáles son el tiempo de vida de estos equipos cuando tenemos ciertas temperaturas en nuestros tableros, la ubicación de nuestros tableros, la protección de nuestros equipos que estamos colocando en esos tableros. Entonces, hacer una alimentación más confiable. No tener ese riesgo que de pronto se nos vayan a quemar los equipos. Entonces, es importante tener eso muy presente. Entonces, dentro de cada uno de esos áreas que les he comentado, pues Finiscontact tiene una solución. Entonces, voy a pasar esto rápidamente. Quiero que antes de iniciar, como les digo, la parte técnica con el ingeniero Orlando, quiero que se hagan estas preguntas. ¿Cómo proporciona energía confiable para evitar paros de procesos inesperados? ¿Cómo me aseguro de que mi proceso funcione con las señales correctas? ¿Cómo puedo reducir el tiempo necesario para armar el gabinete de control? ¿Cómo implemento un concepto de control enfocado en el futuro? O sea, no hablar de tecnologías que hemos trabajado desde hace más de 20, 25 años, sino tener nuevas tecnologías que me ahorren más espacio, que sean mucho más rápido para conectar. ¿Cómo puedo garantizar una comunicación confiable y segura en mi aplicación? ¿Cómo me aseguro de que mi máquina o planta no presente un peligro para la vida o las extremidades de las personas? Todo el tema de seguridad de maquinaria. ¿Cómo se pueden maniobrar mis cargas de manera confiable durante largos periodos de tiempo? Son preguntas que nos podemos estar haciendo y esas preguntas en Finis Contact van a poder encontrar la solución. Para nosotros, estos son áreas funcionales. Entonces, cada pregunta tiene una respuesta dentro de nuestro portafolio. ¿Listo? Entonces, la primera área funcional que vamos a trabajar es el área funcional de conexionado. No sé si el ingeniero Orlando ya se encuentra con nosotros. Bueno, creo que démosle, él está tratando de conectarse, vamos a seguir avanzando. Entonces, antes de empezar en la parte teórica, quiero mostrarles algo. Conectividad reducida. Vamos a presentarle algo. Vamos a quitar el efecto del fondo que tengo en este momento para que ustedes me puedan ver bien. Bueno, denme un segundo. Listo. Entonces, les voy a mostrar algo. Yo aquí no vengo a hablarles de ninguna marca diferente a Phoenix. Nos vamos a reservar los nombres de las marcas diferentes a Phoenix que ustedes pueden estar viendo en estas bornas. Pero sí les quiero mostrar algo súper importante para nosotros y que ha sido la herramienta que hemos tenido para lograr que realmente los proyectos se den con elementos de Finis Contact. Beneficios que ustedes tienen como clientes finales. Entonces, cuando ustedes dicen, no, lo que pasa es que Finis Contact tiene un costo mayor versus otro fabricante, es necesario saber qué elementos contienen esos equipos para poder saber si realmente estamos comparando peras con peras, manzanas con manzanas, o estamos trabajando una manzana versus una uva. Si estamos comparando de pronto cosas que realmente no tiene una relación. Entonces, voy a mostrarles esta borna. ¿Me confirman ahorita si la alcanzan a ver? Por favor, que no sé por qué no quiere quitar mi filtro. Sí, sí se ve. ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, tenemos esta borna.
tenemos esta otra y tenemos esta otra. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio del imán. Entonces, vamos a entender primero de que si una borna tiene aleaciones, con el tiempo, ese tipo de aleaciones va a afectar la conectividad con nuestra señal y vamos a tener problemas con ese tipo de bornas. Se nos van a desgastar mucho más fácil, entonces vamos a tener que cambiarla y como les digo, no vamos a tener fallas con nuestra señal, entonces es posible que vamos a tener que o vamos a llegar a tener un problema con esa señal y no vamos a saber exactamente dónde, porque pues con 200, 300 señales que puede tener un tablero, pero la falla es dentro de una horna, pues nos queda muy difícil identificar exactamente cuál es. Entonces, el costo puede ser menor al inicio, pero ¿cuál puede ser la falla a futuro? Entonces, si esto no tuviera ningún tipo de aleación, el imán no tendría por qué pegarse. Entonces, si se dan cuenta, el imán se pega. Esto es un imán y el imán se pega a esta horna. Vamos a hacerlo con el otro, con esta otra horna de paso. El imán se pega a la horna. Ahora vamos a ver esta. Esta es una horna de finish contact. Entonces, vamos a pegar el imán. No se queda. No se queda. Por más que intentemos, no se queda. Entonces, ustedes me van a decir, no, ¿qué pasa? Porque cambiaste de imán. No, mira, el imán es el mismo. Vamos a tratar de pegarlo a esta. No se pega. Nuestras bornas son 100% cobre. Entonces, ahí ya hay una gran diferencia con la competencia. ¿Por qué? Porque realmente, como se dieron cuenta, pueden tener partes de cobre, pero no es 100% cobre. ¿Listo? Entonces, empezando con esa primicia, en entender que hay una diferencia entre una marca y otra, vamos entonces a trabajar todo el tema, o vamos a ver las opciones que ustedes tienen en todo el tema de conexionado. ¿Listo? Entonces, el 66% de una construcción de un tablero es el cableado. De resto se dividen en porcentajes, el otro 12% es el marquillado y el resto pues se divide en preparación del doble fondo, los ductos, el corte, la perforación, las pruebas, etcétera. ¿Listo? Entonces, la mayor parte del tiempo del armado está en el cableado y en el marquillado, como les digo, y esto hace que allí haya un potencial de ahorro con un pequeño esfuerzo. ¿Por qué? Porque si logramos tener eh, una buena conexión o tenemos elementos que nos permiten hacer conexiones mucho más rápidas, donde estamos reduciendo espacios, donde no solamente una borna entra a una señal, sino que en esa borna podemos conectar dos, tres señales, pues va a ser mucho más reducido el espacio. Si tenemos una tecnología donde no necesitamos estar apretando el tornillo, sino que solamente con hacer un pequeño pulso hacia adentro, pues ya tenemos una buena conexión que se llama pushing, pues podemos lograr muchas más cosas en reducción de tiempos. Bueno, tenemos esto típico. Yo creo que el que no viva este tipo de situaciones dentro de su planta, pues es muy raro. Cables por doquier, cables sin marquillar. Realmente pues es muy complicado poder identificar una señal si hay una falla en un tipo de tableros como estos. Entonces, la idea siempre dentro de planta es tratar de mejorar este tipo de tableros. Bueno, la mayor parte del tiempo de mantenimiento pues se gasta en tratando de buscar la falla. El riesgo de incendio o pérdida de señal pues son muy altos. Entonces no es nada confiable lo que estamos viendo en las imágenes. Pero desafortunadamente es algo que, como les decía, podemos estar encontrando constantemente en nuestras plantas. La presentación de del ingeniero de diseño de mantenimiento pues se ve como pues uno empieza como a desconfiar, ¿no? Como que, bueno, tenemos tableros como mal hechos, como mal diseñados, ¿qué está pasando? Entonces hay una mala fama también que se puede generar dentro de la compañía. Bueno, ¿qué es un buen cableado? Entonces,
Lo ideal es que fuera como una carretera, una avenida, ¿cierto? Así súper recta, sin tantas curvaturas, que no hubiera cableado por ahí sobrante. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque pues no queremos tener como esos vaivenes pues que en algunas ocasiones encontramos en ciertas avenidas, en lo mismo en los tableros, que no queremos pues tanta curvatura para llevar un cable, una señal, tiene que atravesarse más de la mitad del tablero, pero eso sí, generando ángulos porque necesitan hacer, como les digo, curvaturas para poder llegar. Bueno, aquí voy a pasar esto rápidamente. Entonces, vamos a mostrarles lo que nosotros tenemos en Phoenix Contact para poder solucionar estos problemas. Entonces, en Phoenix Contact no solamente tenemos lo que es elementos o bornas con conexión tipo tornillo, sino que contamos con otro tipo de conexión. Conexiones como lo que es pushing, como el resorte, pero hay una gran diferencia. Muchas veces a mí me comentan en planta, no, lo que pasa es que ustedes tienen una tecnología que le dicen pushing, pero realmente eso es un resorte. No, realmente la tecnología de pushing y resorte tienen sus diferencias. Les voy a mostrar, perdónenme un momento, por favor. Les voy a mostrar un video donde se explica la diferencia de entre una borna pushing y una borna resorte y los beneficios que estas pueden traer para la aplicación. Entonces, me permiten, ya estamos abriendo el video. Entonces, listo. Entonces, esta es nuestra tecnología push. Nuestra tecnología pushing no necesita ningún tipo de herramienta para poder hacer el acceso del cable. Cuando lo vamos a sacar, si necesitamos una pequeña presión en la parte naranja que ustedes están viendo en este momento en pantalla para poder liberar el cable. ¿Listo? Pero entonces, primera, primeramente, como les digo, no vamos a necesitar una herramienta para conectar el cable. ¿Listo? Entonces, ahí ya estamos ahorrando tiempo. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos hacer la conexión de un cable en una borna tornillo, por ejemplo, necesitamos desajustar el tornillo, conectar el cable, apretar el tornillo, listo. Eso haciéndolo 200, 300 veces, no vamos a tener la misma fuerza con la que iniciamos a como terminamos. Entonces, las últimas bornas es posible que no nos queden tan ajustadas como las primeras. Entonces ahí el tema de conectividad, de confiabilidad en la conexión, pues digamos que se nos reduce un poquito, ¿cierto? Porque si no tenemos pues las herramientas para asegurar que todas queden con con el mismo ajuste, pues entonces no vamos a poder garantizar que las últimas sí nos quedaron bien conectadas. Eso con el tiempo, pues genera un problema por el tema de la vibración, porque si hay demasiada vibración normal en todo proceso industrial, lo hay, pues entonces nuestras bornas se pueden ir, se pueden ir zafando los cables, la conexión con la borna se puede ir zafando y cuando menos pensamos, pues ya no vamos a tener contacto de la señal con la borra. ¿Esto cómo lo solucionan muchas plantas? Hacen mantenimientos cada año de apretar borlas. He conocido muchos clientes que literal es una actividad constante. Todos los diciembres hacer ajustes de borlas. Entonces, pues en ese tema, aquí con Pushing nos estamos liberando de eso porque es libre de mantenimiento y no se ve afectado por las vibraciones que puede generar el proceso. ¿Listo? Entonces, estamos reduciendo tiempo porque va a ser mucho más rápido conectarlo de esta forma. Comparado con resorte, resorte necesita inicialmente una herramienta para poder empujar y poder ahí sí conectar el cable.
aquí no lo van a necesitar. Ese tipo de tecnología la tenemos claramente en nuestras bornas, en nuestros DPS, en nuestras fuentes y en muchas periferias que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar resorte, como para que también lo tengan en cuenta. Entonces, resorte. En resorte, como les digo, van a necesitar de una herramienta, sea de la marca que sea como se llame. El resorte siempre va a necesitar de un equipo que le permita hacer, darle, empujar, digamos, de una forma u otra, para que el cable pueda entrar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a necesitar herramientas tanto para iniciar la conexión como si necesitamos desconectar. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia con PT y ST. ¿Listo? ¿Me confirmas, Orlandito, cuando llegues, porfa? Listo. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí se llama, El ingeniero ya está conectado, Maribel. ¿sí? ¿Ya está Sí, conectado? sí. Sí, pero todavía estoy acá intentando porque no tengo conectividad todavía plena. Ok, listo. Entonces, este bloque que ustedes ven completico en la imagen, ese bloque se llama Clean Line Complete. Es la línea completa de todas las soluciones de Phoenix Contact en Bornas. Entonces, tenemos, como les decía, soluciones en tornillo, en resorte o pushing. Lo interesante de esto es que tenemos para diferentes tamaños, entonces nosotros podemos empezar conectando cables desde 26 AWG y podemos llegar a conectar hasta cables 0 AWG en un bloque como estos. ¿Listo? Tenemos con eso, pues, accesorios de diferentes tipos, como por ejemplo los puentes. Entonces, los puentes de nosotros son como los rojitos que ustedes ven aquí, son de insertar, ¿listo? Compatibles, por ejemplo, entre familias. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes compran un tornillo que nosotros la llamamos UT4 con una PT4, que es la de pushing, ese puente puede ser compatible, ¿listo? Entre esos tamaños de hornas. Tenemos toda la marcación, normalmente nosotros la llamamos tira-sac, entonces viene ya marquillada desde fábrica, desde el 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, hasta 100 si es posible. Y si no, viene blanca, sin marquillar, sin números, ¿listo? Vienen con sus diferentes accesorios. Tenemos punteras, tenemos también equipos, bornas portafusibles, también tenemos cabezales donde pueden colocar resistencias, diodos, o también cabezales donde podemos estar conectando directamente los sensores, como este caso que ustedes ven aquí en pantalla con el mouse, les estoy tratando de hacer un círculo sobre él. Este accesorio lo que me permite es conectar, por ejemplo, mi instrumento directamente a él, y cuando yo voy a hacer la desconexión por X o Y motivo, pues entonces simplemente desconecto el accesorio de la borna. No voy a desconectar la señal directamente de la borna, sino que lo hago a través del accesorio. ¿Esto qué me permite? Que yo no esté desconectando el instrumento. ¿Por qué? Porque muchas veces desconectan el instrumento de la borna y después dicen, ¿dónde es que iba esto? Entonces, realmente este accesorio pues nos garantiza que eso no vaya a suceder. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues es bastante completo. Tenemos todo lo que se requiere para formar un bloque. Nosotros podemos tener de diferentes pisos. Podemos tener bornas, por ejemplo, de 2 pisos con tierra. Tenemos bornas portafusibles con o sin LED, también igual, de 2 pisos con tierra si lo quieren, o un piso y tierra. Tenemos un catálogo más o menos de casi 400 páginas donde las alternativas son muchas. ¿Listo? Algo también interesante de nuestros puentes es que
Si de pronto ustedes requieren utilizar, pues no sé, ustedes compran la tira de 10 y si necesitan partir nuestros puentes, es posible hacerlo, se puede hacer. Entonces, si de pronto necesitan hacer un puenteo entre una horna y otra, pero se tiene que pasar por algo que está en el centro, por una horna que está en el centro y esa no la quieren puentear, pues entonces simplemente lo que se hace es quebrar esa parte. Y tenemos pues la forma de marcar dentro de, con un marcadorcito de Phoenix, donde indicamos pues cómo se está haciendo el puenteo. Entonces, por ejemplo, va de esta borna a esta y esta del centro, que es neutro, está libre, no se está puenteando. ¿Listo? Entonces, así lo podemos hacer, como les digo, con nuestros puentes. Son muy ajustables. Ustedes pueden en algún momento revisarlo, tratar de, una vez uno conecta el puente, tratar de sacarlo. No es tan fácil, digamos que necesitas de una herramienta, porque pues lo ideal no es que el puente se vaya a zafar una vez pues nosotros lo conectemos, ¿no? También se puede hacer lo que es puenteo entre bornas de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, si tenemos una borna de distribución y la queremos hacer el puenteo con otro tipo de borna, lo podemos hacer. Orlandito, ¿abriste micrófono? Ah, listo. Ya estoy aquí. Listo. Entonces, como les decía, tenemos puentes de diferentes número de polos, dependiendo pues de lo que ustedes requieran. Puede ser de 2, de 3, de 4, de 5. Pero si de pronto quieren, también tenemos de 10, de 20. Entonces, ese tipo de conexión también, ese tipo de puente también lo podemos tener. No sé si arrancas desde aquí entonces, Orlando. Eh, sí, Dale, sí, listo, listo, Marín. listo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Dame acá. ¿Ahí ya se está viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, complementando lo que decía Marilyn, ¿ya se está escuchando bien y todo? Sí, señor. Ah, bueno, entonces les voy a mostrar esta animación que están viendo ustedes, donde se ve el modo de conexión pushing. Ustedes dirán, no, pero esto es ahí sencillo. No, esto tiene bastante ingeniería porque si ustedes ven, el conductor, el resorte empuja el conductor hacia esta platina de acá. ¿Sí la ven? Esta platina de acá no tiene materiales ferrosos, como hacíamos la prueba con Marilyn con el imán. ¿Por qué? Porque la corrosión, el hierro trae corrosión. Entonces, nuestras borneras tienen todas las certificaciones para áreas, no áreas clasificadas, pues también áreas clasificadas, pero sí áreas con unos ambientes muy extremos. Tenemos certificación marina por la salinidad y todo eso. Entonces, fíjense que el resorte no conduce corriente. El resorte está simplemente para empujar el conductor hacia la platina, ¿sí? El resorte no conduce corriente, ¿por qué? Porque el paso de la corriente dañaría el K del resorte, ¿sí? Entonces, estas tienen bastante ingeniería. Miremos una de tornillo, que las de tornillo a mí me gustan mucho porque se les ve la ingeniería. Cuando yo estoy sin el conductor, fíjense, el tornillo nunca toca el conductor cuando lo meto. Acá lo pongo. Fíjense que el tornillo nunca toca el conductor. ¿Por qué? Porque si yo estoy girando el tornillo y el tornillo me toca el conductor, el mismo giro del tornillo me va a deteriorar el conductor, ¿sí? Entonces, y también hace que el tornillo sea imperdible. O sea, el tornillo nunca sale de este alojamiento, por lo cual no voy a tener problemas de, ay, se me perdió el tornillo y cosas de esas. ¿Y qué hace el tornillo? Jala este ascensor hacia arriba y el ascensor jala otra vez el conductor hacia la platina, ¿sí?
hacia la platina, que en este caso es otra vez una platina sin aleaciones ferrosas para que no haya corrosión. Ustedes ven que esta platina de acá no se ve plana, ¿sí? ¿Eso es para qué? Para que cuando entre el conductor y jale, el ascensor jale el conductor hacia arriba, esto, al no ser plano, hace unas muescas sobre el conductor o sobre la puntera que está ahí, y esas muescas quedan sin aire adentro, y si no hay aire ni hay agua, pues no hay corrosión tampoco. Entonces, fíjense que todas estas, a pesar de que es la más sencilla, la más conocida de tornillo, tiene bastante ingeniería. Hay una cosa que siempre recalco, y es, estos tornillos se tienen que apretar al torque especificado. ¿Para qué? Para que cuando yo aprieto al torque especificado, fíjense que este ascensor funciona también como resorte, como un tipo de resorte, ¿sí? Por la elongación misma del material. Eso hace que nuestras borneras sean inmunes cuando están apretadas al torque especificado, son inmunes a la vibración en algún punto, pues en cierta medida, ¿sí? Lo mismo pasa si tengo un conductor flexible. Miren, el ascensor jala el conductor flexible hacia arriba, y así se garantiza que esta longitud del ascensor va a ser el área de contacto del conductor. Si yo solo pusiera un tornillo, como hay algunas borneras que es un tubito con un tornillo, el tornillo es el que hace la conexión básicamente, y el tornillo va deteriorando el conductor. No sé si tengan preguntas al respecto de esto. ¿No? ¿No hay preguntas? No, no, señor. Bueno, entonces, en esta animación les voy a mostrar el puente. Uno diría que el puente de conexión, estos puentes de conexión, son lo más sencillo que hay, que podría ser una lata. En nuestro caso, no es una lata, es un sándwich de tres diferentes platinas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la conexión eléctrica se haga por el lado plano y el resorte funcione con el lado de canto, digámoslo así. Cuando entra, fíjense que acá se elonga el material. Entonces, nuestros puentes no se pueden sacar así con la manita, no, toca palanquearlos con una herramienta o jalarlos o eso. ¿Por qué? Porque está garantizado que se queden ahí y que a pesar de la vibración no se vayan a soltar, diferente de otros puentes que son solamente una lata. Eh, Acá, fíjense, cuando yo meto el puente en el alojamiento, la misma elongación del material hace que no se suelte el puente, pero la parte eléctrica está por el lado plano, ¿sí ven? O sea, el puente tiene la parte de conducción, y por el lado tiene la parte de resorte como tal. Y tenemos la de tornillo, la de resorte, perdón. La de resorte también tiene bastante ingeniería. Yo meto la herramienta y hago que el resorte eh, abra un espacio para que entre el conductor. Otra vez el resorte jala el conductor hacia la platina, ¿sí? Que la platina no tiene aleaciones ferrosas. ¿Por qué? Porque ahí no puede haber corrosión, ¿sí? Y una vez más, fíjense que cuando el resorte jala el conductor hacia la platina, el área de contacto queda sobre la platina, y otra vez el resorte no me conduce corriente. ¿Por qué? Porque el resorte no tiene que conducir corriente, o si no se le va perdiendo el K al resorte. Y hay otro modo de conexión que nosotros llamamos UTC, que es Quick, ¿sí? Este modo de conexión básicamente es
No necesito terminal, no necesito pelar el cable, no necesito nada, solamente meto el cable y muevo muevo el de clic a clic para que, fíjense, estos vampiritos perforan el aislamiento del cable, ¿sí? Y hacen la conexión eléctrica, ¿sí? Adentro se vería así, fíjense, el vampirito rompe el conductor, el aislante del conductor y hace la conexión eléctrica. Este tipo de conexión es muy rápida porque no necesito ni siquiera pegar el cable, pero cuando voy a hacer mantenimiento o algo, lógicamente, el cable se ha deteriorado ahí en ese punto, entonces tengo que cortar esa puntica y volver y meter el cable, ¿sí? Esta también se usa, como ustedes ven, la conexión, el área de conexión eléctrica solamente es el área del vampirito, del diente del vampirito, digámoslo así, ¿sí? Entonces, esta bornera, uno diría, no está indicada para conducir altas corrientes. Pero venga, les muestro una prueba de las que hacemos nosotros. Creo que es esta. Ahí se está viendo mi pantalla todavía, ¿cierto? No, esta no es. Permítame. Es esta. Esta es una prueba. Nosotros hacemos unas pruebas. Permítame leer. Ahí se está viendo mi pantalla y el video, ¿cierto? La pantalla, pero el video ya está corriendo así. Sí. Ahí voy a poner stop en el video. Fíjense que acá nosotros no hacemos prueba de corriente que aguanta los 30 amperios. No, nosotros hacemos prueba de densidad de corriente, que es mucho más severa. Densidad de corriente es que vamos a meter 120 amperios por milímetro cuadrado de conductor. En este caso tengo un conductor de 4 milímetros cuadrados, entonces esta bornera me tiene que aguantar 500 amperios, ¿sí? Y si se acuerdan que las QTC, las del vampirito no estaban medicadas, digámoslo así, para altas corrientes, entonces la prueba la vamos a hacer con la bornera menos indicada para corriente, que es esta, que es una QTC, y además con un accesorio de enchufar para mirar que a pesar de que yo tenga este accesorio de enchufar, no sea el punto de falla. Y pues le vamos a meter los 500 amperios así facilito, ¿sí? Entonces ahí va. Ahí cuando arranque acá es que empezamos la prueba, todavía no ha arrancado. Ahí empezó. Entonces, fíjense, tengo ahí la conexión, tengo además un accesorio a enchufar y les pregunto, ¿esta bornera es el punto de falla? En este caso, ¿la bornera fue el punto de falla? No, claro que no. Eso es lo que nosotros buscamos con nuestras pruebas y nuestra calidad, que la bornera como tal no sea un punto de falla, ¿sí? Y pues tenemos otras pruebas acá muy importantes. Esta prueba es para garantizar que si se calienta la bornera o se calienta la instalación, no se les vaya a incendiar el, el tablero donde está instalada la bornera, ¿sí? A la izquierda tenemos nuestra bornera, se llama la prueba de hilo incandescente. El hilo incandescente entra a 960 grados, ¿sí? Y nunca baja de 900 grados. La de la izquierda es nuestra bornera, la de la derecha es una bornera marca Absorption.
Entonces yo les pregunto, cuando ustedes en sus plantas tienen una bornera, ¿qué tipo de calidad preferirían? ¿Una de las de la izquierda, que es Phoenix Contact, o una de las de la derecha, que apenas se les caliente la instalación, pues crea un punto de incendio? Esta es, como les decía, esta bornera es marca, ¿sí? ¿Qué preferirían ustedes, la de la izquierda o la de la derecha? No, la de la izquierda es la decisión, porque la otra está generando ya un incendio. Sí, claro. Y hay otra prueba que hacemos que es, ¿por qué? Pues porque es una empresa alemana que viene de trenes y pues allá el comercio y toda la gran industria requiere altos estándares de inmunidad a la vibración. Entonces, la menos inmune a la vibración es la de tornillo, ¿sí? Pero pues como nosotros garantizamos que si se aprieta el torque especificado, si va a ser inmune, pues le hacemos la prueba a estas borneras de tornillo, ¿sí? Son 5 horas por eje, o sea, cada eje va a ser una prueba de 15 horas vibrando, ¿sí? Cualquier otra bornera con estas pruebas se suelta. ¿Sí? Y pues para ver que sí esté funcionando, pues mandamos una señal y la señal no se debe interrumpir por más de un microsegundo. Pero adicionalmente, hacemos una prueba de choque, ¿sí? Muchas veces fabrican el tablero y lo mandan hacia la planta que queda en otra ciudad, ¿sí? Con borneras de otras marcas, el tablero llega todo suelto. Con las nuestras no, porque nosotros tenemos estas pruebas muy severas que bajan y chocan la bornera, ¿sí ven? Cualquier otra bornera en esta situación se suelta del riel. Las nuestras no. Y todas estas pruebas son ¿para qué? Para garantizarle al cliente que sus señales van a tener la confiabilidad que deben. O sea, yo no puedo estar metiéndole a las plantas un punto de falla. Listo. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de relés. ¿Qué es lo que pasa? Ahí ya cambiamos de tema un poquito hacia relés. No les voy a hablar más de borneras ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que el relé como tal es una interfase digital, o sea, el relé es un adaptador de señal digital, o sea, el relé sirve para señales que son 0, 1, 24 voltios 0 o 110 voltios 0, ¿sí? Como el prendido de algo, el apagado de algo, cosas así, ¿sí? Esta señal es digital, o sea, siempre lo tengo apagado o lo tengo prendido, ¿sí? En relés hay dos tipos de tecnologías. Está el relé electromecánico y está el relé de estado sólido, ¿sí? Pero ¿para qué sirve un relé? Realmente el relé sirve para aislar eléctricamente, para hacer una multiplicación de contactos, para hacer un acople o para hacer una adaptación de tensión, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero para aislar una señal, pues tengo una señal que va a terreno y simplemente, pues con una señal muy bajita, pues mando acá que se cierre el contacto y entonces la señal se va a terreno
a diferente tensión o algo así. Pero no, fíjense que acá tengo un aislamiento eléctrico que me permite que las señales que estén circulando por acá no tengan nada que ver con mi señal que mando desde el PLC, ¿sí? Para acoplamiento es cuando yo subamos los controles del carro. Los controles del carro que están sobre el timón manejan muy poquita corriente porque la corriente, el paso de la corriente eh, calienta el conductor y los contactos por donde pasa. Entonces, para acoplamiento, ¿qué hago? Manejo muy poquita corriente sobre el control del carro, sobre el control del manubrio del carro, digámoslo así. Ahí se maneja muy poquita corriente, pero eso está conectado a un relé donde hago el acople de las luces con respecto al manubrio del carro. Entonces puedo prender las luces del carro que manejan muchísima corriente desde un control muy bajito de bajita corriente, que es el control del carro. En esos casos. En las máquinas sucede lo mismo. Yo tengo que hacer el control, el sistema de control, y entonces simplemente manejo muy poquita corriente en el control, ¿sí? Y acá, después del relé, manejo altísima corriente, que pueden ser los calefactores de una inyectora o pueden ser las resistencias de calentamiento de un sellado de bolsas, cosas así. Entonces, fíjense que el relé me sirve para acoplar el sistema de control a la corriente de la máquina. Y también puedo usarlo para eh, adaptar la tensión. Es decir, las resistencias de la máquina están a 250 voltios AC, pero las salidas del PLC solo son 24 o 12 voltios DC. Entonces, con una tensión, manejo una tensión mucho más grande, entonces adapto la tensión de potencia con respecto al control. Y para multiplicación de contactos es que yo mando una señal, una sola señal, pero entonces esa señal me maneja varios contactos. Entonces vamos, yo le digo, ciérreme la puerta. Entonces mando la señal de cerrar la puerta. Acá funciona un contacto que es la de funcionar el motor de cierre de la puerta. El otro contacto es el del candado de la puerta y el otro candado es el otro contacto es el de otra cosa, el de señalice que la puerta está cerrada. Fíjense, si ven, entonces multiplico los contactos. ¿Preguntas al respecto? Listo. Cuando de relés se trata, todo el mundo los llama diferentes, ¿no? Entonces, si es un relé de carro, pues él básicamente va a funcionar máximo a 48 voltios en máquinas grandes. Si es un relé de un carro normal, es 12 voltios, pero las corrientes que usan son altísimas. Es decir, las luces en plenas de un carro pueden estar del orden de 30 amperios. En las máquinas, los motores, las retroexcavadoras y eso puede funcionar, tener 100 amperios. Entonces, si es muy bajita tensión y alta corriente, es para aplicaciones de automóviles y todo lo que es movimiento. Entonces, ellos se dicen relés, pues, de automóvil, ¿no? Si es muy alta corriente y la tensión es alta, esos relés les decimos contactores, ¿sí? O sea, el contactor como tal maneja 440, 208 y maneja también muy alta corriente, que es las corrientes de arranque de los motores y cosas de esas. Y hay unos relés que son muy baja corriente y muy baja tensión, que son las señales de telecomunicación y las señales de control. Estos relés de acá, que son baja corriente y baja tensión, ¿qué es lo que yo necesito? Que el relé no le meta ruido a la conexión, ¿sí? Entonces, los contactos de estos relés específicamente
están hechos o están recubiertos en oro. ¿Para qué? Pues el oro es mucho mejor conductor que el cobre, ¿sí? Entonces, el oro y la plata son mejores conductores que el cobre. Entonces, estos relés son, digamos, igual de costosos muchas veces a estos contactores. ¿Por qué? Porque necesitan un manejo especial para que la señal al cerrarse el relé, la señal no le entre ruido ni le entre ni le entre impedancia de inserción. Entonces, estos relés son muy costosos porque sus contactos están recubiertos en oro, ¿sí? Y muchas veces uno dice, no, pero entonces esos relés que tienen los contactos recubiertos en oro, póngalos por acá, en alta corriente. No, esos relés apenas pasa alta corriente, el oro se vaporiza y quedan funcionando re feo. O sea, tienen que tener mucho cuidado de manejar los relés que son para cada aplicación. Y están los relés industriales de propósito general, que van desde 48 voltios y más o menos terminan en 230 voltios AC. Cuando yo hablo de un relé electromecánico, yo tengo que usar una buena marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el relé, al ser electromecánico, tiene una conjunción de partes que, si no actúan de la manera correcta, pues no les va a funcionar bien el relé. O si están hechos con materiales económicos, perdón, si están hechos con materiales económicos, entonces ellos les va a funcionar un tiempito, pero digamos, acá hay un pivote, ¿sí? ¿Sí se fijan? El relé tiene varias partes. Entra una corriente acá que crea un campo magnético, que el campo magnético jala este pivote y el pivote jala el contacto, y entonces la conexión eléctrica está hecha entre este punto de acá, ¿sí ven? Entre este que es la entrada, que es el punto central, y este que pivota de un contacto al otro, ¿sí ven? Entonces, si toda esa parte electromecánica está hecha con materiales baratos, ¿qué es lo que va a pasar? Que funciona 10 veces y ya se desgasta esto, y entonces ya el relé empieza a tener una traslación, no una rotación, y entonces les empieza a fallar, ¿sí? Entonces, fíjense, el relé tiene varias partes, que es el electromecánico, ¿no? Tiene, que es acá la carcasa, que esta carcasa tiene que tener un material muy especial, porque acá hay un arco eléctrico, entonces esto acá, esta carcasa debe ser ignífuga. La base, ¿sí? La bobina, que la bobina es por donde fallan muchas veces los relés. El resorte de retorno, que es cuando se desenergiza esta bobina, pues este resorte jala este pivote para que quede en su parte ya sin energía, pues quede donde debe quedar, ¿sí? Este es el contacto normalmente abierto, y el 7 es el normalmente cerrado, que es cuando el relé está en su estado de reposo, pues está haciendo la conexión así entre el central y este. Cuando se energiza la bobina, pues esto pasa acá, y entonces el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre, ¿sí? Y este son el contacto móvil, ¿sí? El, el 8 es el núcleo del relé. El 9 es la armadura, ¿sí? Que es lo que maneja el, el, el contacto, el movimiento del contacto. Acá, entre la armadura y el contacto, debe estar aislado, ¿sí? O si no, esto se energiza todo y se daña. Y el 10, que es como la armadura interna donde esto pivota. Entonces, cuando ustedes ya ven esto, dicen, uy, sí, esto tiene que tener bastante ingeniería, porque si no calculo bien este resorte, pues a pesar de que esto, la bobina jale esta parte, pues si este resorte es muy duro, pues ¿qué va a hacer? Va a funcionar como un timbre,
Y entonces empieza a jalar, a soltar, jalar, a soltar. Acá les funciona, esto es como un timbre y suena evidentemente como un timbre, ¿sí? Si esto está muy flojo, pues cuando se suelte si este resorte es muy flojo, pues jalo con la fuerza magnética acá, pero ya desenergizo y esto no se devuelve. ¿Sí se fijan? O sea, esto es un balance muy específico de unos cálculos que ellos hacen para que se devuelva y efectivamente funcione como debe funcionar. Acá tengo diferentes usos de relés. Entonces, vamos acá. Tengo una salida de 24 voltios de 500 miliamperios y simplemente tengo que hacer un cambio de tensión hacia unos diferentes equipos. Eso lo puedo hacer con un relé de estado sólido. Si lo quiero aislado, es optoacoplado, ¿sí? Y este relé de estado sólido, de acuerdo a la corriente, es un transistor o un tiristor, ¿sí? Y también tengo acá el relé electromecánico. Y fíjense que acá abajo tengo un contactor, o tengo una lámpara, o tengo una solenoide, o tengo un motor, o tengo un calefactor, ¿sí ven? Acá lo estoy usando como eh, un acoplador intermedio de una señal digital de salida. Acá lo estoy usando como un acoplador intermedio de una señal de entrada, ¿sí? Que digamos hay un contacto de final de carrera y entonces, no sé, digamos que la puerta del garaje grandísimo de donde entran los camiones, entonces tiene un motorcito que la jala, pero entonces en el momento en que llega a un punto, llega y oprime un contacto y entonces ese contacto de final de carrera manda una señal que energiza la bobina, que hace que acá haya un cambio de tensión, ¿sí? Entonces, acá por este lado tengo los 110 voltios del motor o los 230 del motor y por este lado solo tengo 24 voltios. Por este lado, como es un motor, puedo tener bastante corriente y por este lado solo tengo de 5 a 10 miliamperios en corriente. Él no mira la corriente, sino mira que haya tensión o no haya tensión, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, acá tengo un sensor de proximidad y simplemente el sensor de proximidad me genera una corriente que me genera acá la señal por este lado, ¿sí? O tengo unos contactos de supervisión. Entonces, en el momento en que hay algún evento, pues él manda una señal de que arranque o no arranque el motor de acuerdo a al contacto que yo quiera. No los voy acá a saturar con con todas estas, eh, con todas estas ecuaciones, sino les voy a mostrar esto. Si se acuerdan que yo les decía que este contacto es un balance muy especial. Ahí cuando abre, fíjense que abre, pero manda el contacto hacia el otro lado. Pero fíjense qué pasa con el contacto que se abre. ¿Sí lo vieron? ¿Qué pasa? ¿Qué vieron ahí en el contacto que se abre? ¿Qué vieron por este lado, mejor dicho? Genera un arco. Genera un arco, ¿sí? Ahí ese arco se deshace ahí a esa distancia. ¿Por qué? Porque es AC, ¿sí? Si se fijan, es AC. Entonces, cuando la señal pasa por cero, el arco se deshace, ¿sí? Porque ya no hay tensión, entonces el arco se deshace, ¿sí? Diferente a cuando yo tengo DC. Permítame, en DC, cuando tengo, como es DC, el arco, la señal no pasa por cero,
¿Qué ven? ¿Qué ven? Dígame, ¿qué están viendo? Arco permanente. Arco permanente. ¿Y qué le está pasando a los contactos? Recalentándose. ¿Y qué le está pasando al recubrimiento del contacto? Empieza a perderse, empieza a deteriorarse. ¿Sí ven? O sea, en este momento, un relé que funciona para AC, ¿lo puedo poner para DC? Bajo esa dinámica, no. No. ¿Por qué? Porque es que el relé de DC tiene que tener un extintor de arco. O sea, el relé de DC, a la misma tensión, el AC y el DC tiene que tener un algo, si se ve mi manita, que cierre el arco y que extinga el arco, o si no se queda pegado. O sea, nunca usen relés de DC en AC ni de AC en DC, a no ser que esté especificado por fábrica. Uno pensaría que DC no es tan crítico, pero fíjense, ahí no se deshace el arco. Y ya llevo un minuto y nada, no se deshace. O sea, la conexión que yo quería quitar sigue conectada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa con el recubrimiento? El recubrimiento se vaporiza. Físicamente se vaporiza y se pierde ese recubrimiento. Sí les decía que, si se acuerdan que les decía que en, en baja corriente y en baja tensión, este recubrimiento viene en oro para tener alta conductividad. Ya en este momento el recubrimiento de oro ya se perdió, ya se vaporizó todo el oro. Y ya solo les queda simplemente el relé quemado. ¿Por qué? Porque el relé venía especificado para AC y lo pusieron en DC. O en DC, las distancias entre contactos son mucho mayores. ¿Sí ven cómo quedó el contacto? Mírenlo al principio, mírenlo al final. ¿Sí ven el deterioro? Ahí está el final, ahí está el principio. ¿Sí ven el recubrimiento tan bonito que tenía y todo eso? Y ahora mírenlo al final. ¿Sí? Todo recalentado, dañado, para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? No, muy claro el tema. Listo. Ahora, permítanme, les muestro otro videito para que ustedes me entiendan. Porque es que yo les cuento, pero si no les muestro, pues ustedes simplemente o no me entienden o no me creen, ¿sí o no? Permítanme acá, por este lado. Acá, este. ¿Qué es lo que pasa con los relés? Los relés en la bobina generan sobretensiones. Acá tengo un contactor de 24 voltios. Fíjense, solo tengo conectada la bobina y voy a desconectar la bobina. Simplemente la desconecto. Esa sobretensión que se armó ahí es como el golpe de ariete, el golpe de ariete en agua, ¿sí? El golpe de ariete es las goticas de agua van a una velocidad y cuando se les cierra una válvula, esas goticas de agua se estrellan contra la pared y se devuelven causando una sobrepresión sobre la tubería. Lo mismo pasa acá. Va un chorro de electrones a través de la bobina y de un momento a otro cierro la bobina, o sea, la desconecto y entonces los electroncitos no tienen para dónde más ir
y entonces se estrellan contra la pared del aislante en ese momento y se devuelven causando una sobretensión. Estas sobretensiones, ¿sí? Estas sobretensiones se dan en todas las bobinas de los contactores. Entonces, y de los relés. Entonces, los buenos relés y los buenos contactores traen un filtro para que eso no pase. Pero muchas veces la persona de compras, que ya hace su gestión, tiene que hacer su gestión de comprar lo más económico posible, pues ella no se le especifica el filtro o el varistor acá de la bobina y entonces llegan los relés sin ese accesorio, ¿sí? Ese accesorio es el que evita que estos relés dañen la electrónica del tablero donde están. ¿Por qué? Porque esta sobretensión es, fíjense que arranqué 24 voltios, esta sobretensión es de 1048 voltios. O sea, si yo no le coloco los filtros en la bobina a los relés, pues voy a estar generando sobretensiones cada vez que maniobro y esas sobretensiones pues me están dañando la electrónica del PLC y todo eso. Entonces, en nuestros relés, permítanme les muestro, entro Phoenix Contact, entro a la página web internacional, productos y servicios, módulos de relés, ahí están todos los módulos de relés, ahí hay relés de control, relés de manual ajustable, relés auxiliares, relés de temporización. Miremos estos electromecánicos y de estado sólido, ¿sí? Y hay unos universales industriales, mírenlos. Esa es nuestra referencia RIF, ¿sí? En productos y accesorios de mercado. Mírenlos acá. Si ven estos modulitos, ¿sí? Son los modulitos que yo debo colocar sobre los relés para que no haya sobretensión. Entonces, ¿cómo puedo evitar la sobretensión? Pues tengo uno con diodo, el diodo es un tipo de DPS, de equipo para atenuar las sobretensiones. Entonces, ese diodo se llama diodo de libre circulación y este diodo me protege toda la instalación contra las sobretensiones que produce la bobina. Pero también tenemos varistor, ¿sí? El varistor como tal. O hay unos filtros RC. Permítame, les muestro el filtro RC. Mírelo acá. El filtro RC, que es el que traen los contactores como tal. ¿Sí? Y hay unos relés Bornera. Permítame, acá les muestro un relé Bornera. Marilyn, si tú tienes una referencia de un relé Bornera, ¿me la regalas? Permítame acá. El sistema relés muy compactos. Los acá. El módulo completo. En relé Bornera, el zócalo como tal es el que trae el protector de la bobina, ¿sí? Entonces, permítame, miramos un zócalo. Estoy entrando a un relé, estoy entrando a los accesorios, encontramos un zócalo. Este no me sirve. Permítame acá, me devuelvo. Módulos completos. Acá. Acá, estos relé Bornera tienen dentro del zócalo, viene el protector de la bobina, ¿sí? Es que estoy mirando los de estado sólido. Listo. No, ahí no les puedo mostrar, pero productos y accesorios. Los acá. Estos son todas las conexiones.
Y están los zócalos acá. Ah, bueno, ahí, permítanme les muestro esta aplicación, que es lo más de interesante. Vea que estoy acá. Nuestros relés Bornera son estos de acá, que son del ancho de una bornera. Entonces, muchas veces uno quiere hacer una función eh, muy cerquita a un PLC, pero que no es tanto como un PLC, sino es algo muy simple, una lógica muy simple. Y entonces uno no va a comprar un PLC o un controlador solo para hacer eso. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos una interfaz. Permítame, acá se los muestro, los accesorios, que es como un conector. Ese conector les funciona como si fuera un pequeño controlador. Ah, no lo tengo acá. Permítame acá. Se los muestro. Ahí me desorganicé un poquito. Permítame un momento. Ese ya lo vimos, esto ya lo vimos. Ya. Permítame acá, se los muestro. Remolus. A ver, permítame si lo tengo acá y se los muestro así, facilito. No lo tengo. Y permítame, le estoy buscando. Ah, estos son los relés, no, perdón. Ah, acá. Mírelos acá. Estos son los relé hornera que les decía. Entonces, los relés, los relé hornera como tal, fíjense, por cada 8, 2, 4, 6, 8, puedo conectar un, un cabezal y ese cabezal me hace una lógica sencilla y además me saca todo este cableado de todos estos relés por protocolo de comunicación, si uno quiere, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y como les decía, el zócalo como tal ya trae la protección contra sobretensiones de la bobina si el relé es electromecánico. ¿Sí? Y como es bornera, relé bornera y del ancho de una bornera, pues yo puedo conectar todos los positivos con un puente y así me ahorro cableado, todos los negativos con el puente y así me ahorro bastante cableado y pues además se me ve muy bonito, ¿no? Este es no es, estos son los relé bornera y estos son los otros relés que tenemos nosotros que son tipo industrial, de pines, eh, eh, y vienen en pushing. Y pues ya estos son de alta corriente, no son los relé bornera así delgaditos, no, sino ya es cuando uno necesita aplicaciones de alta corriente y bastantes señales, duplicar contactos y cosas de esas. Esta es la referencia RIF, que son los relés industriales, y nuestros relés bornera se llaman referencia PLC Interface. No sé si tengan preguntas. Acá se ve perdón. Acá ya se ve el accesorio para este accesorio. Yo puedo traer dos tipos de accesorio. En este caso, vuelvo cualquier relé, lo vuelvo temporizado con este accesorio o también puedo ponerle el accesorio de protección contra sobretensiones sobre cada uno de los relés. Preguntas, aclaraciones. No, de mi parte, gracias. No veo preguntas por ahora. Listo. No sé,
Marilyn, si quieres agregar algo más, o Nora, ¿quieres agregar algo más? No, por mi parte todo fue muy claro, Orlando. Muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Está solamente la invitación de que ya saben que cuentan con especialistas, con soporte local, con aliados como Camati, para poder hacer el diseño, elaboración de sus tableros, siempre con productos de calidad y que tienen diferentes características técnicas que los hacen líderes en el mercado. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio, de verdad, muchas gracias a Camati por esta invitación y estamos súper pendientes a los requerimientos que tengan en planta. Muchísimas gracias por la atención. Eh, eh, la grabación de esta conferencia, ¿quién la tiene? ¿Nora? Sí, señor. Ujú. Ah, sí. Cualquier cosa, yo ahí comprometiendo a Nora, cualquier cosa que necesiten la grabación o que la quieran, por favor se comunican con Nora, y ella con gusto les pasa la grabación, pues por un módico precio, ¿cierto, Nora? No, para nada, dije. Con mucho gusto la estaremos enviando a todos, también a otros de nuestros clientes que no se pudieron conectar, pero estaremos compartiéndoles la grabación. No hay problema. Listo, listo. Muchas Gracias, gracias a dije. todos. Que estén muy bien.